vas a decir que tomando mate favorezco los huesos. Exacto, aunque vos no lo creas, porque tenemos confirmación científica de este dato. Quien está trabajando desde hace tiempo, si no me equivoco, cerca de 10 años ya hay trabajos respecto a las virtudes y los beneficios de la yerba mate, es el doctor Lucas Brun, que es investigador del CONICET, integra el Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra universidad y está en línea con nosotros. Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes, desde Radio Universidad. Gabriel y Analía, te saludamos. Hola, buenas tardes a todos ustedes y a la audiencia también. Bueno, hacía un poquito de repaso. Si no me equivoco, 2015 han comenzado a trabajar en el tema de la yerba y los beneficios a la salud y se fueron orientando hacia el ocio. ¿Así arranca el trabajo de investigación? Sí, exactamente esa fue la fecha de nuestro primer trabajo publicado a nivel internacional, pero tiene un origen, como siempre, en alguna observación previa, que no fue idea nuestra la primera, lamentablemente, sino de un grupo de Mendoza, que observó, estudió la densidad de mineral ósea en mujeres posmenopáusicas, de aquellas que tomaban mate y de las que no tomaban mate. Pero en ese caso fue un estudio como observacional, evaluaron y encontraron que las mujeres que tomaban mate tenían mayor densidad mineral ósea que aquellas que no. La densidad mineral ósea es un estudio que se evalúa a través de la densitometría. Y bueno, fue un hallazgo que encontraron en aquel momento y eso nos despertó a nosotros como integrantes del laboratorio de biología ósea, bueno, una curiosidad, porque en realidad a priori uno podría haber pensado que tiene un efecto negativo, porque tiene cafeína. Y entonces la cafeína en altas concentraciones tiene un efecto negativo sobre el hueso y tomamos mucho mate nosotros, nuestra costumbre hace que tomemos mucho mate, entonces en principio podríamos haber pensado un efecto negativo y bueno, no, finalmente esa observación y confirmaciones posteriores de nuestro grupo confirman un efecto positivo de la yerba mate como nutriente con algunos componentes que tiene que hacen bien al hueso. Lucas, ¿qué es lo que tiene la yerba mate? Bueno, la yerba mate como componentes principales tiene muchas cosas. La cafeína es uno de los componentes, pero los componentes más importantes son los polifenoles. Los polifenoles son compuestos bioactivos que tienen diversas funciones en el cuerpo, que tienen funciones como antioxidantes, compuestos que traen ese beneficio a nivel no solo el tejido óseo. Nosotros estudiamos el tejido óseo, pero hay muchos investigadores que estudian la yerba mate a nivel de la salud y entonces tendría beneficios en diferentes sistemas. Para ahí vale aclarar, y particularmente para la audiencia, que muchas veces se habla de la mateína. La mateína como tal no existe. O sea, es un nombre que se le asigna a las santinas del mate, dentro de las cuales la más importante es la cafeína. Es como un nombre que se le da a ese grupo de sustancias que tiene el mate, porque están en el mate, pero en realidad como tal no existe. O sea, nosotros los que consumimos a través del mate se llaman santinas, y dentro de la más importante está la cafeína y la teobromina. La mateína sonaba como más de la familia, ¿no? Para pensar la relación. Cuando hablabas de tomar mate, ¿con qué frecuencia, a lo largo de qué tiempo en estos estudios que han hecho para interpretar, digamos, ese beneficio directo? Digo, porque también está la relación cantidad y tiempo, ¿no? Sí, exacto. Nosotros a nivel de lo que es, ese estudio que te mencionaba de Mendoza y lo que replicamos nosotros después, tomamos como corte al menos 1 litro de mate durante los últimos 5 años. Entonces eso sería, pero no hay un estudio para decir más o menos hace más cantidad o menos cantidad no te hace el efecto, digamos. Ellos tomaron ese corte y nosotros utilizamos el mismo, entonces se sobreentiende que es un efecto a largo plazo. También es importante, y más que nada cuando hablamos así a nivel de la comunidad, tener claro que esto es un efecto que acompaña y que tiene un efecto positivo sobre el hueso, pero principalmente se observa cuando no se consume suficiente calcio. Entonces hay que tener cuidado de cuando uno transmite el efecto, digamos, explicar el efecto de la yerba mate sobre el hueso, no confundir con que esto es un tratamiento. O sea, si alguien, no sé, mañana va al médico y le diagnostican osteoporosis, no digan, bueno, pero entonces el mate no me hizo nada. Bueno, no es la salvación y tampoco es el tratamiento para, ¿se entiende? Digo, es dentro de los componentes que no... Claro, exactamente. Claro, contribuye. Lucas, te quiero preguntar, porque yo me considero una fanática total del mate. ¿Hay un límite que ya es perjudicial para la salud de tomar tanto mate? Porque, por ejemplo, yo puedo llegar a tomar, no sé, 2 termos por día, 1,5 termos. Bueno, acá Analía está con un termo que calculo que se terminará a la brevedad. Sí. ¿Hay algún perjuicio si uno consume mucha yerba mate?
La verdad no hay mucho estudio. Yo tomo más que vos y todavía estoy acá, así que Claro. por ahora estamos todo bien. la prueba es eso, pero bueno, no es suficiente para hablar de ciencia. Son pruebas individuales. Lucas, te quiero preguntar por la estructura ósea del ser humano, ¿no? ¿Y qué pasa con las edades y en qué momento esa estructura ósea está completa? No sé si podría, y en qué momento de la cronología empieza cierta degradación, si es el nombre o la forma de mencionarlo correcto. Bueno, muy linda pregunta para cuando hablamos así para el público general, porque a veces se asocia la pérdida de masa ósea con la edad avanzada y principalmente en la posmenopausia, porque las hormonas en la mujer tienen un efecto protector que cuando eso dejan de estar en grandes cantidades después de la menopausia, eso hace que el hueso pierda una gran cantidad de su masa en un tiempo muy corto y después una pérdida gradual a lo largo de los años, lo cual hace que entremos en riesgo de lo que es, digamos, el temor de la osteoporosis es la fractura. O sea, esa densidad mineral que baja nos genera a largo plazo un aumento del riesgo de fractura. Pero a veces nos quedamos con eso, que es lo que más comúnmente se escucha, incluso hasta los profesionales, y nos olvidamos de la pregunta muy bien formulada que ustedes me acaban de hacer, que es ¿desde cuándo empezamos a perder? Y la respuesta es que empezamos a perder después de los 20, 25, 30 años. Mucho antes, obviamente con una tasa de pérdida mucho más baja, pero siempre lo que hay que tratar de transmitir acá es el cuidado de la masa ósea en los jóvenes y en los niños. Porque a pico de masa ósea, que es el máximo volumen de masa ósea que alcanzamos en nuestra vida, que tiene que ver con algo con una carga genética, pero tiene mucho que ver también con factores modificables. O sea, durante jóvenes es muy importante hacer actividad física y tener una buena nutrición. Entonces, lo que no adquiero hasta los 25 o 30 años, no puedo pretender adquirirlo después. Chau. Entonces, claro. Exacto. Esto, como yo siempre le explico cuando lo hacemos en las clases con los alumnos, es como una herencia. Vos te dieron tanto y de ahí en adelante empezás a gastar. Si vos partiste con más, es mucho más fácil, porque capaz que llegaste a los 80 y todavía no entraste en un límite crítico. Si partiste con muy poco y después de los 60 te lo gastaste todo. ¿Se entiende? Entonces eso es importante entender en cuenta, que hay un punto que es el máximo y de ahí empezamos a perder. Obviamente, a lo largo de los años, si uno mantiene la actividad física, el buen tono muscular, bueno, eso hace que todo contribuya a que perdamos menos, pero no vamos a lograr ese incremento en la masa ósea más allá de esa edad. Claro. Entonces, hoy con esta, digamos, cambio de alguna manera de vida, por decirlo de alguna manera, de los chicos, con esto de estar más tiempo con los videojuegos, la PlayStation, o con menos, por una cuestión de inseguridad que salen menos, digo, bueno, esto a largo plazo posiblemente pueda algún problema en ese sentido, porque los chicos no están ahora en la calle, en los clubes y jugando al fútbol tanto como sucedía en tiempos atrás. Entonces capaz que es un problema que a lo largo de los años podamos tener más adelante. Lucas, y cuando a la hora de consumir yerba, ¿siempre la consumimos a través de tipo té, digamos? Puede ser mate cocido o como el mate nosotros le agregamos agua caliente y lo tomamos. ¿Alguno le podrá llegar a agregar agua fría en el verano o hacen esos llamados tererés? No sé, ¿no hay otra forma de consumirlo? ¿Es siempre a través de un líquido que le saca las propiedades? Nosotros no tenemos otra cultura de que no sea por ese camino. Primero te hago una aclaración y después vuelvo a la pregunta. No es lo mismo mate que mate cocido ni tereré. Ajá. Porque acá lo que importa es cómo le extraigo a la hoja los componentes. Bien. O sea, la infusión depende del agua caliente. Más caliente extraigo más, viste que se te lava el mate, bueno, Sí. todo eso es, a más caliente extraigo más, menos caliente y mate cocido extraigo mucho menos. Entonces, todos los efectos que estudiamos es con el mate, no con las otras infusiones. Eso por un lado. Y la otra pregunta que vos me hacías es si hay otra forma. Hay otras formas en el mundo que uno cuando viaja, es decir, ¿cómo pueden consumir esto? Pero nosotros no funciona acá. Hay latitas, hay especies de shot energético, porque como tiene cafeína, se usa en otros países como bebida energética. Pero acá poner una latita en el supermercado y no se la vendés a nadie. Nosotros tomamos mate, Hay una bombilla. En este último tiempo la yerba ha tenido una diversificación de productos, como decís, latitas que tienen, digamos, componentes gaseosas con de mate, agregado sí. con mate. A nosotros eso nos suena raro. Nosotros vamos No nos con el gusta. matecito. No nos gusta a nosotros. La costumbre. Pero en otros países hay. Sí, por ejemplo, tengo amigos que viven en Suiza y que es muy popular el mate.
De hecho se llama el gaucho el Tony, la gaseosa. ¿Así se llama? La compran en los supermercados y eso lo que toman todas las privadas. Primero porque dicen que es energizante y que los mantiene despiertos para estudiar. Por la cafeína. Por la Exacto, cafeína, que los mantiene despiertos cafeína. para estudiar y que dicen que es más sano que un energizante, que un Red Bull o que qué ¿Y sé qué yo. lo toma frío? Seguramente. Frío porque es una gaseosa, Sí. es dulce. Y después lo otro también lo usan mucho, ¿sabes con qué? Con vodka, lo mezclan con alcoholes para la fiesta. Ah, esa no la tenía, mirá. Sí, lo usan tipo trago de fiesta. Como que si fuera un energizante, lo que me llamó mucho la atención, porque digo, bueno, usan el mate como si fuera un energizante. Nosotros lo tenemos al mate para estudiar. O sea, estamos acostumbrados a tomar mate y estudiar. Exacto. Claro, lo que pasa es que en los otros países tomar de una bombilla es anti todo, Sí. antinatural, Claro. antiestético, antihigiénico. O sea, no le das un mate en otro país a nadie y menos compartir la bombilla. Exacto, y ¿entendés? tampoco hacerlo colectivo como lo hacemos nosotros. No está tan loco porque, digamos, a través de los fluidos se contagian cosas. En la época de la pandemia tuvimos que tomábamos mates separados, pero después Sí. volvimos a compartir el mate. O sea, no, es increíble, como acá eso funciona así. No hay explicación. Funciona de esta forma. Lucas, a propósito de este trabajo, ustedes vienen haciendo alianzas con la gente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, ¿no? Digo, hay actividad conjunta donde también se nutren quizás a lo mejor de información y de datos y ustedes también colaboran con ustedes difundiendo este tipo de propiedades, ¿verdad? Claro, ellos tienen como un programa para, digamos, de lo que se llama Yerba Mate y Salud, que lo implementaron hace unos 10, 15 años, entonces ellos fomentan jornadas, eso seguramente ellos lo utilizan después en el sentido de promoción, probablemente para promover la yerba mate en otros países, seguramente redunda en mayor exportación, digo, más beneficios tengamos, eso le sirve al instituto. Entonces el instituto tiene toda una línea que tendrá parte de cuestiones relacionadas con lo comercial y demás, pero tiene una parte de líneas de investigación, e incluso no es una cuestión solo de información, sino que tienen subsidios. Y a nosotros nos han aportado mucho y nos han acompañado mucho en este recorrido, y más en épocas donde la ciencia no la está pasando del todo bien. Bueno, el instituto tiene una parte ahí dedicada a que podamos aportarle valor agregado, por decirlo de alguna manera, a la yerba mate, porque toda esta información que nosotros estamos brindando en estos últimos 10 años, tal vez era información que se corría así como conocimiento popular, pero bueno, se necesitan de estudios y comprobaciones y publicaciones para poder certificar ese tipo de propiedad. Entonces, bueno, seguramente la alianza, como decís, con el Instituto de Yerba Mate tiene que ver con que al instituto le sirve mucho para promover todo esto, que en Argentina, seguramente en cualquier lado pones una yerba y la vendés, pero en otros países necesitas seguramente más sustento. Aval científico, que es lo que ustedes permiten. Exacto. Y nos dan. Lucas, muchas gracias por el contacto, muy amables de Radio Universidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, para seguir tomando mate sin te culpa. doy un mate. Me encanta, obviamente amargo. Sí. ¿Vos, Ele, tomás amargo? Amargo, 100%. Siempre tomé el mate amargo. Una vez probé con azúcar y no me gustó para nada. Es una gran costumbre no agregarle azúcar, porque ahí metes la pata. Sí. Me gusta mucho el mate amargo. Tomo mucho mate, como le decía ahí a Lucas. Soy una gran fanática de nuestra infusión. Bueno, ahora saben que también hace bien, aparte lo que vos decías, para ayudarnos a estudiar, para pasar un lindo momento social, digo, como encuentro, pero que también ayudan a los huesos a estar bien. Pero me gustó ese dato que cuando lo leía previamente, recordemos, hasta usted que son más jóvenes, hasta los 30, todo lo que guardás es lo que después te va a llevar. Claro. Antes es el momento, Qué difícil. Atento, ¿viste? No, y larga la vida. Vos pensás a los 30, después te quedan... Un montón más. Un montonazo de vida. Otro 100%. Esperamos que siempre sea cada vez más larga, ¿no? La edad promedio de cualquiera de nosotros. Si están tomando mate, digan, estoy tomando mate, estoy favoreciendo los huesos.